Buenas tardes, ¿cómo están amigos de las redes sociales de RPP Noticias? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro segmento internacional. El día de hoy vamos a hablar sobre Cuba porque el próximo 15 de noviembre se van a celebrar grandes protestas en la isla y cabe mencionar que son protestas que han sido declaradas ilegales por el gobierno. Tanto así que el Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha alertado sobre la posibilidad de que tanto estudiantes como ciudadanos repriman violentamente a aquellas personas que salgan a manifestarse en contra de la dictadura cubana. Para esto nos encontramos hoy día con Ramiro Escobar. Ramiro es internacionalista y también es profesor de ciencia política en la Universidad Ruiz de Montoya. Bienvenido, Ramiro, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Adriana? Gracias por la invitación. No, gracias a ti por acompañarnos. Esta situación viene después de las protestas que se registraron en Cuba el 15 de julio. Desde el 15 de julio hasta ahora, ¿cómo ha evolucionado la situación? ¿Cuál es el escenario político actual en Cuba? Bueno, hay algo que está ocurriendo que es inédito, ¿no? Y es que eh, las protestas han dejado de ser episódicas y ahora están pasando a una fase organizada. Hace unos años, en la época de Fidel Castro, hubo una protesta en el Malecón de La Habana y se acabó cuando me contaron cuando yo estuve en La Habana, que un día llegó Fidel en su propio auto, habló con ellos y de ahí se acabó la protesta y no duró mucho más. Las protestas de julio pasado duraron como 2 días, ¿no? Fueron protestas espontáneas, ¿no? Por ahí hubo algún nivel de organización, pero esta que se ha organizado para el 15 de noviembre, inicialmente era el 20 de noviembre, pero cambiaron la fecha porque el gobierno sintomáticamente o curiosamente anunció unas maniobras militares para esos días justamente, que incluían el 20 de noviembre, un par de días me parece. Y ahora incluso han pedido autorización oficial para esta marcha, cosa que nunca Algo había que nunca se ocurrido. había hecho. Exacto, en la época de la Revolución Cubana nunca había ocurrido eso. Entonces, pero además hay un artículo de la Constitución que autoriza, otorga el derecho de que alguien se manifieste o un grupo de personas se manifieste. Lo que pasa es que hay otro artículo de la Constitución cubana que también dice que el socialismo es el sistema establecido en la isla y bueno, esa constitución se aprobó por un referéndum ya dentro del régimen cubano actual. Entonces el gobierno ha argumentado que no va a haber autorización en la marcha y amparándose en precisamente la constitución que dice que el sistema socialista, porque ha interpretado que esa marcha es en contra del socialismo y es monitoreada desde afuera. Yo la verdad sobre eso tengo no solo dudas, sino muestro un poco de asombro porque me parece que no es lógico que tanta gente salga a protestar y simplemente porque la movieron de afuera, ¿no? Sin duda puede haber un ingrediente de ese tipo. Cuba ha sufrido ese tipo de injerencias en todo este periodo, pero creo que esa marcha, las marchas que hubo en julio y esta que se está organizando, responde a un deseo genuino de que las cosas cambien. Es más, uno de los organizadores ha dicho que eh, quieren que la palabra revolución vuelva a cobrar sentido. Es posible que entre la mayoría de personas que marcha haya algunos que desearían que Cuba vuelva a ser relevante, pero mira, yo he estado en Cuba 3 veces y es clásico que tú encuentres a personas descontentas con el régimen, que no lo dicen tan públicamente, pero que a la vez te dicen, como decía una señora una vez, ¿no? Que regresen los gringos ni muertos. Entonces, hay que leer bien este fenómeno, porque no es tan simple que vienen a atacarnos y la gente está monitoreada desde afuera. Creo que hay una protesta legítima, ¿no? Bueno, además de ser una protesta totalmente legítima, me imagino que la población tiene demandas urgentes. ¿Cuáles podrías resumir son estas demandas? Bueno, lo que pasa es que desde que entró Raúl Castro al poder, Ujú. hubo una serie de reformas políticas e incluso económicas. Ahora tú vas a Cuba y hay tiendas, hay pequeñas empresas, incluso hay gente que tiene, digamos, ciertos ingresos notables mayores que de buena parte de la población, porque por ejemplo tiene un restaurante, donde además te cobran carísimo, ¿no? Es un restaurante que te puede costar más de lo que te puede costar un restaurante en Lima. Yo he entrado a algunos de esos restaurantes y el propietario de uno
de esos restaurantes puede ganar una cantidad de dinero bastante respetable en Cuba, porque además los turistas le pagan dólares o una moneda que le dicen chavito o es como un dólar, pero que es una moneda equivalente al dólar, pero que lo hace el propio gobierno cubano. Ahora la moneda se ha unificado, pero de todas maneras quien tiene dólares, que incluso puede traer de afuera, tiene más recursos. Entonces ya hay ciertas diferencias sociales. En realidad ninguna revolución acaba totalmente con las diferencias sociales. Esta revolución lo hizo en una época, como me contó Leonardo Padura, un escritor famoso, el más famoso escritor cubano, en una entrevista. Sí hubo una época en que hubo cierto igualitarismo, pero desde hace unos años eso se movió por la existencia de dos monedas, ¿no? Porque ya hay gente que tiene lo que se llama cuentapropismo, que es tener una pequeña empresa privada, y hace poco, a comienzos de octubre, se autorizó la existencia de más empresas, incluso empresas con 100 trabajadores. Todo eso se hizo ¿por qué? Porque el propio gobierno cubano es consciente de que la situación económica no está bien. Uno va a Cuba, yo lo he visto las veces que he ido, y no es que la comida te va a faltar, digamos, ¿no? Eso es una exageración que alguna gente dice. Lo que pasa es que tampoco es que el acceso a los alimentos sea algo, digamos, tan fluido como es en la mayoría de países para los que tienen recursos. Allá, digamos, todo el mundo tiene todavía una tarjeta de razonamiento, pero quienes tienen un negocio propio, obviamente tienen acceso a mejores alimentos, mejores productos en general. Entonces, lo que ha ocurrido en los últimos años es que aún así eso no alcanza y hay precariedad económica, hay precariedad laboral, ¿no? Hay mucha economía clandestina, ¿no? Y obviamente la gente se cansa, ¿no? Porque en la tarjeta de racionamiento que te da el gobierno puedes vivir con las justas y ni siquiera te alcanza en realidad. Tienes que tener un ingreso adicional. Y si tú trabajas para el Estado donde te pagan muy poco, eso no te alcanza para vivir razonablemente, ¿no? Y si tienes una empresa privada, eres cuentapropista, probablemente sí. Entonces creo que todas esas cosas están ahorita en agitación, ¿no? Y creo que tiene que ver también con la ausencia de los Castro en el poder, ¿no? Ya no está Fidel, Raúl está, pero ya no ejerce el poder y el presidente es Díaz-Canel. Creo que esto no hubiera ocurrido en la época de Fidel Castro y difícilmente en la época de Raúl Castro. Ujú. Ramiro, se ha reportado, justo estaba leyendo hace un momento, que las viviendas de algunos activistas que estaban organizándose para participar de la manifestación van a ser de alguna forma cercadas por las autoridades. ¿Cómo es que el presidente Díaz-Canel llega a un extremo como este, ¿no? De no permitir que los mismos activistas salgan de sus viviendas. Mira, lo que ha pasado es que ha habido una reunión del Partido Comunista y ahí el propio Díaz Canel se ha referido enfáticamente a ese asunto y ha dicho que no lo van a permitir, ¿no? Y por supuesto ha llamado contrarrevolucionarios quienes están promoviendo esta marcha y los ha acusado de ser agentes del imperialismo, etcétera. Un discurso clásico cuando alguien ejerce algún tipo de protesta en Cuba. A mí me sorprende un poco porque Díaz Canel, antes de ser presidente, ¿no? Tenía cargos altos en el Partido Comunista y en el lugar donde él estaba tenía un cargo, una autoridad, me parece que en el departamento de Matanzas, no recuerdo bien cuál. Recuerdo que un amigo me contaba que se le veía una persona, es más joven, él no estuvo en la revolución, se le Ujú. percibía como más moderno, ¿no? Y probablemente la expectativa, y eso tiene que ver con la protesta, era que una vez que acceda al poder iba a tener más apertura. Parece que no está siendo así por las señales que está mandando. Y no solo eso, sino que lo que ha dicho es que el día de la marcha va a haber gente que va a frenar esos intentos de desestabilización. Y eso me parece muy peligroso porque es mandar a la gente contra la gente. La marcha, lo único que está pidiendo, y creo que saben que piden eso para evitar los problemas anteriores porque hay varios detenidos, es que salga la gente pacíficamente y deposite una ofrenda floral ante el monumento de José Martí que está cerca del malecón de La Habana. Entonces, eso no suena nada violento, digamos, no suena nada desestabilizador, pero como hay crisis política, digamos, y económica,
Entonces, incluso eso se teme y eso explica por qué van a ejercer esa presión que, por supuesto, restringe los derechos a protestar que están consignados en un artículo de la Constitución cubana y los derechos humanos en general, ¿no? Entonces, y peor aún me parece si se propicia un enfrentamiento social, que creo que sería muy peligroso, e incluso sería más peligroso que simplemente permitir una marcha, ¿no? Ujú. Sí, precisamente leía que el propio régimen ha enviado órdenes a grupos de estudiantes, no solo a grupos de estudiantes, sino también a civiles para que repriman a los manifestantes de manera violenta. Me parece sorprendente. A mí me parece lamentable, ¿no? Me parece lamentable. Además, te corres un riesgo allí, ¿no? Como gobierno, como Estado, te corres el riesgo que esas... Imagínate tú que esas eh, llamados no sean atendidos y que pase lo contrario. Y como ocurrió en algún momento en Egipto, ¿no? Que algunos que supuestamente están de parte del Estado se pasan al lado de los que protestan. Imagínate que pase eso, pero imagínate también que hay enfrentamientos y violencia y se justifique con que estos señores son contrarrevolucionarios, están desestabilizando el sistema. ¿Por qué no abren un diálogo? En algún momento en el Ministerio de Cultura, cuando antes de las marchas de julio, ya el año pasado todavía, cuando apareció el movimiento San Isidro, hubo un intento de diálogo. Hay un juez del Tribunal Supremo cubano que incluso ha manifestado que habría que entender estas protestas. Silvio Rodríguez lo ha dicho, ¿ya? Y él, que es un referente cultural, ¿ya? Aunque hay que escuchar, ¿no? Y creo que Pablo Milanés también. Entonces, digamos, esa cerrazón de parte del Estado cubano, ¿no? Ese empaquetar a todos los que protestan en la lógica de que están monitoreados desde afuera, desde Washington, yo no tengo ninguna duda de que el gobierno cubano, el gobierno que viene desde la época de Fidel Castro, ha sido presionado varias veces y que el embargo, que a mí me parece una enorme injusticia, el embargo que ejerce Estados Unidos sobre Cuba, ejerce una presión que es absolutamente inmoral, pero eso no explica todo lo que ha pasado en Cuba. Se han cometido errores, se ha podido abrir más la economía, se ha podido abrir el diálogo político, y ahora tienen un movimiento en curso que yo creo que aunque esta marcha reprimida va a seguir, porque tú no puedes contener un proceso social que ya está moviéndose, ya está caminando, y que por más que se pongan estas prohibiciones y estas presiones, la gente va a seguir, ¿no? Ese tipo de presiones incluso puede provocar el efecto contrario. Entonces yo no entiendo por qué no abren un canal de diálogo y se sientan a conversar, simplemente dicen, miren, podemos hacer algunas reformas, ¿no? Algunas por lo menos, ¿no? Y evitar que esto devenga una mayor crisis social y política y económica, ¿no? Sí, completamente de acuerdo contigo, Ramiro, en que empaquetar a todos los manifestantes no es lo mejor que se puede hacer, ¿no? Precisamente hablando sobre Estados Unidos, ¿qué países han optado, digamos, por respaldar estas protestas? Estados Unidos es uno de ellos, ¿verdad? Mira, es un clásico en América Latina. Y esto es parte, yo escribí una columna justo en la República donde escribo, donde yo explicaba y decía, ¿no? Hay un cierto embargo a la razón. Así como hay embargo económico contra Cuba, que tiene décadas y que no surtió mayor efecto, pero que a vez le sirve al régimen cubano para justificar sus errores, ¿no? Creo que hay un embargo a la razón en el siguiente sentido, ¿no? Si alguien se siente más próximo, digamos, a posiciones dentro del espectro político que son de derecha, digamos, ¿no? Con toda la discusión que pueden tener los términos derecha-izquierda, pero si alguien está más próximo al espectro político de derecha, entonces, obviamente, en el Estado no va a apoyar estas manifestaciones porque lo único que le entra en la cabeza es que caiga el régimen cubano. ¿Ya? Y si alguien está más próximo a la izquierda, va a decir, no, no, esto es una conspiración desde Washington. En el medio hay algo, que es una protesta genuina de la gente, y eso es lo que se vio la vez pasada. Las personas que salían, yo dudo, y además vi los testimonios, ¿ah? Me los pasaron por internet, ¿no? Porque tengo amigos allá, etcétera. Entonces, no tenían ni siquiera un fin stricto sensu político y de pronto ni siquiera quieren que caiga el gobierno, lo que quieren es apertura política y económica. Entonces, desde afuera, las lecturas son también planas, ¿no? Son, ah, ya,
tienen que tumbarse al gobierno de Díaz-Canel. O haya, no, estos son contrarrevolucionarios. Y creo que el fenómeno es bastante más complejo como para que se lea desde afuera de ese modo. Yo no sé si hay reacciones oficiales, pero al menos desde el espectro político estoy seguro que van a venir reacciones de ese tipo y vamos a ver más o menos el mismo escenario, ¿no? Quienes están en la parte derecha del espectro político van a decir, uy, no, no, es el fin del régimen cubano y hay que tumbar al presidente Díaz-Canel, y quienes están más a la izquierda van a decir, no, no, este es Washington moviendo las cosas. Es más complejo eso. Hay un movimiento social en curso, hay protestas en curso, hay gente hastiada de la situación y tiene derecho a protestar. Y lo mejor que podría ocurrir, o en este momento por lo menos, es que se abre un diálogo. Y además, ojo, a propósito de tu pregunta, que la comunidad latinoamericana propicie algún tipo de diálogo, ¿no? Y los países, los estados no se pongan a la disposición de defender ultranza al Estado cubano y sus errores, o apoyar sin matices a quienes protestan y no tener otro horizonte que la caída del régimen cubano. O sea, todo eso es bien fácil decirlo desde afuera, pero cuando uno está en Cuba y conoce las interioridades del país y habla con la gente, hay desde hace tiempo en realidad una cantidad de personas que no quieren que se vuelva a la situación de antes, pre-revolucionaria, pero tampoco quieren seguir como están. Están cansados, están cansadas y quieren un cambio incluso muchos dentro de la propia revolución. Pero si eso no se escucha, ni afuera ni adentro, la situación se va a agravar. Ujú. Ramiro, ¿por qué crees que para el gobierno ha sido más sencillo expresar una posición drástica en contra de estos manifestantes que precisamente optar por un diálogo abierto, ¿no? Como me comentabas, ya hay empresas en Cuba que tienen hasta más de 100 Sí. trabajadores? ¿Por qué, digamos, no se trata de tener una posición un poco más abierta? Mira, yo creo que hay explicaciones que pueden ser desde antropológicas hasta políticas, ¿ya? O hasta culturales. No, lo que pasa es que yo creo que el Estado cubano teme que si abre un canal de diálogo, la cosa va a crecer y le va a pasar como le pasó a Gorbachev en la Unión Soviética. Seguramente sabes por la historia que Gorbachev establece la perestroika y el glasnost. En la Unión Soviética la perestroika era la reestructuración y el glasnost la transparencia, y bueno, y al final se le cae toda la Unión Soviética, ¿no? Entonces yo creo que hay un temor de ese tipo, ¿no? Y hay un temor de que la cercanía con Estados Unidos provoque un cambio que al final se pase de la noche al día o del día a la noche. Es decir, que Cuba vuelva a ser como fue en los años 50 antes de la revolución. Pero creo que las variables políticas son más complejas. O sea, por ejemplo, China tiene buenas relaciones con Cuba, Rusia también, con varios países de la Unión Europea, e incluso con América Latina. Son pocos los países de América Latina que no tienen embajada en Cuba. Bueno, la mayoría lo tienen, nosotros la tenemos. Y las relaciones con Cuba se han mantenido todos estos años, y habría que recordar el gesto de Raúl Porras Barrenechea, ¿no? Que se opuso a que Cuba fuera expulsada de la OEA en los años 60, ¿no? Entonces, no es que no haya una cancha para algún tipo de régimen alternativo, un tipo de gobierno que mantenga, digamos, ciertos parámetros, que además, ojo, cuentan con el apoyo de la población. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Tampoco no es que toda la población esté en contra del Estado. Ujú. Ojo, hay mucha gente que lo sigue apoyando y lo sigue apoyando de manera real, pero hay otros que son forzados a ir a la manifestación, ¿ya? Entonces, yo creo que sí habría un espacio para algún tipo de cambio, ¿no? Y algún tipo de apertura, pero creo que el temor es que si abren esa puerta le va a pasar lo que le pasó a Gorbachev, ¿no? O lo que ha pasado en otros lados, que abres una puerta y todo se voltea, ¿no? Claro, pero esa puerta igual se puede abrir luego si es que no haces nada, ¿no? Te das cuenta, ¿no? Es decir, el congelamiento de una posición tampoco ayuda, ¿no? Y creo que el régimen cubano debería sopesar alternativas, ¿no? Sopesar alternativas y no cerrarse en un discurso que tiene más de 50 años, ¿no? Y que creo que en este momento
ya no es eficaz, ya no es eficaz porque incluso en los primeros años la gente había visto la revolución y ahora la gente ya no ha visto la revolución, ya ha crecido en otro contexto. Y otro problema creo que es que todavía en la estructura del poder cubano hay influencia de los revolucionarios de antaño, que ya están muy mayores, pero siguen influyendo como el propio Raúl Castro. Y el gran temor es ese, ¿no? Que se abra un proceso político que al final termine derrumbando todo. Pero no creo que la solución a eso sea cerrar la puerta totalmente, ¿no? Ujú. Bueno, Ramiro, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido muy interesante poder conversar contigo y bueno, esperamos que el gobierno cubano pueda precisamente, como mencionaba, sopesar alternativas y abrir las puertas al diálogo, que me parece que en estos momentos es lo mejor que pueden hacer. Esperemos que el próximo 15 de noviembre las protestas no escalen demasiado, no sean tan violentas por el propio bien del pueblo, ¿verdad? Sí, último que quisiera decir es que yo que estaba allá y que he sido tratado bien cuando estaba allá, lo que más desearía es que haya estabilidad social y política y económica y violencia, ¿no? Es que para que eso ocurra tiene que haber apertura de parte del Estado cubano frente a lo que está ocurriendo. Y yo estoy seguro que si, por ejemplo, hay una cierta apertura, va a contar con el apoyo de la comunidad latinoamericana. Y una cosa que tendría que ocurrir, y yo no sé si Joe Biden va a tener ese coraje, es que la situación sería mucho más viable si levantan el embargo, por lo menos parcialmente. Entonces ahí ya no habría tanta justificación de decir nos están presionando. Entonces la situación se abriría de una manera más razonable. Pero eso requiere coraje de los dirigentes políticos, coraje de los dirigentes cubanos, de los dirigentes norteamericanos y colaboración con el resto de la comunidad latinoamericana que no quiere ver una Cuba ni sometida, ¿no?, por poderes extranjeros, pero tampoco ajochada por una situación que ya se torna insostenible. Ujú. Mi Yo mejor diría deseo para ellos. que ese coraje del que hablas no lo tenía Trump, pero podría ser que Biden lo tenga. Es posible, ¿no? Lo tuvo Obama, ¿no?, para restablecer relaciones. Entonces, yo creo que Biden no está pensando en invadir Cuba ni nada por el estilo, ¿no? Está pensando en tener otra relación con América Latina. Y si tuviera coraje político, claro, hay mucho más problemas que tiene que enfrentar, pero han anunciado en Estados Unidos que van a cambiar la relación con América Latina. Bueno, a ver, este es un escenario de audacia, ¿me entiendes? O sea, levantar el embargo va a ser difícil por el Congreso, pero por lo menos podría aliviar las restricciones que había puesto Trump, y ya lo ha hecho en parte, pero podría llegarse un momento en el cual haya más apertura también de Estados Unidos, más posibilidad incluso de conversar, ¿no? Como hizo Obama. Obama conversó con Raúl Castro. Entonces, ¿por qué Joe Biden no puede conversar con Díaz-Canel? ¿Y por qué la comunidad latinoamericana no puede disponerse a colaborar que haya una mayor estabilidad social, política y económica en la isla? La gente está sufriendo, ¿no? Y eso no se puede desatender. Y eso lo ha dicho incluso, como yo te comentaba, gente como Silvio Rodríguez, pues no lo están diciendo los políticos, lo está diciendo la propia gente, los referentes culturales, los escritores como Leonardo Padura. Entonces, hay que escuchar simplemente y ver qué camino alternativo hay. Mm. Bueno, Ramiro, me quedo con tus últimas palabras. La gente está sufriendo y eso obviamente no se puede desatender. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por habernos ilustrado sobre lo que está sucediendo en Cuba. Gracias a ti, Adriana, y hasta otra oportunidad. Encantado volver a estar acá para que conversemos. Por supuesto, ya serás una próxima oportunidad y con ustedes también hasta un próximo segmento internacional. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día. Gracias.